La noticia cayó como un golpe seco, imposible de suavizar con palabras amables. El médico, con voz grave y mirada cansada, pronunció la sentencia. Alejandro, tu cuerpo ya no responde a los tratamientos. Lo lamento. Quedan semanas, quizá menos. La habitación del hospital privado, con sus paredes impecablemente blancas y su aire frío, se convirtió en una prisión. El hijo único del magnate Esteban de la Vega sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Ese instante marcó un antes y un después. Alejandro, con apenas 26 años, había crecido rodeado de lujos, mansiones en Polanco, viajes en aviones privados, escoltas que lo seguían como sombras. Tenía todo lo que cualquiera soñaría, excepto lo único que ahora deseaba: tiempo. Y frente a esa condena inevitable, se preguntó si alguna vez había vivido de verdad. Antes de continuar con su historia, suscríbete a este canal para no perderte relatos que transforman la manera en que vemos la vida y el destino. Alejandro recordaba vagamente las tardes de su infancia en el enorme jardín de la casa en las lomas. Siempre estaba acompañado por Carmen, la criada que llevaba más de 2 décadas trabajando para la familia. Mientras sus padres se ausentaban en reuniones y viajes de negocios, fue ella quien le enseñó a leer los primeros cuentos, quien curó sus rodillas raspadas y quien le repetía en voz baja que la vida debía ser agradecida. Carmen, con su acento suave de Guanajuato y sus manos endurecidas por el trabajo, había sido más madre que figura de servicio. La noticia de la enfermedad la tomó con un silencio dolido. Estaba a su lado cuando el doctor habló. Sus ojos oscuros y húmedos parecían esconder algo más que preocupación. Alejandro lo notó. Ese brillo extraño en su mirada no era solo compasión, sino el peso de un secreto. El joven intentó no derrumbarse. Caminó por los pasillos del hospital observando su reflejo en los cristales. Un rostro pálido, los labios resecos, el cabello rebelde cayendo sobre la frente. Su cuerpo delgado apenas sostenía la energía para enfrentar lo inevitable. Y sin embargo, en su interior nació una chispa de rebeldía. Si el tiempo era corto, no pensaba gastarlo en resignación. De regreso en la mansión, el contraste era brutal. Autos de lujo estacionados en la entrada, lámparas de cristal colgando del techo, obras de arte en cada pared, pero todo parecía vacío, como si el esplendor ocultara una soledad insoportable. Don Esteban, su padre, recibió la noticia sin derramar una lágrima. Con el ceño fruncido, solo preguntó a los médicos cuánto costaría prolongar unas semanas más. Alejandro entendió que, para él, no era un hijo enfermo, sino una pieza en un tablero de negocios. Carmen se acercó en silencio a dejarle una taza de té de manzanilla, como hacía desde niño. Alejandro la miró fijamente. «Carmen, ¿qué harías si supieras que te queda poco tiempo?» Ella titubeó. «Yo me aseguraría de no llevarme nada guardado en el corazón». Esa respuesta quedó flotando en la habitación. Alejandro sintió que había algo oculto en esas palabras, algo que ella no decía. Su voz interior le gritaba que no se conformara con la indiferencia de su padre ni con el diagnóstico médico. Había preguntas que debían responderse, verdades enterradas que necesitaban salir a la luz. En la soledad de su recámara, Alejandro se acostó mirando el techo alto decorado con molduras doradas. El miedo lo embargaba, pero también la sensación de estar al borde de descubrir algo más grande que su propia enfermedad. La vida, de repente, no era solo una cuenta regresiva, era un rompecabezas incompleto, y la única persona que parecía tener las piezas era Carmen. Con esa idea en mente, Alejandro se durmió esa noche entre la incertidumbre y un presentimiento inquietante. Lo que estaba por descubrir podía cambiar para siempre la forma en que veía a su familia y a sí mismo. El amanecer en la Ciudad de México llegó con un cielo grisáceo, cubierto por nubes bajas que parecían reflejar el estado de ánimo de Alejandro. La noticia seguía fresca, repitiéndose en su mente como un eco ineludible. Semanas de vida. El joven trató de levantarse con normalidad, pero el cansancio lo obligaba a moverse despacio, como si cada paso fuese un recordatorio cruel
de lo que estaba por perder. Carmen lo esperaba en la cocina, preparando pan dulce y café, como solía hacerlo desde que él era niño. Lo observó en silencio, notando la palidez de su rostro. Alejandro se sentó, tomó un sorbo y murmuró: «No sé qué hacer con esto. Es como si me hubieran robado el aire». Ella apoyó una mano sobre la suya. «Hijo, el tiempo nunca es suficiente, pero todavía tienes el tuyo». Mientras tanto, don Esteban había pasado la noche en su despacho, rodeado de papeles, contratos y botellas de vino caro. Cuando Alejandro entró para hablar con él, lo encontró fumando un habano frente al ventanal que daba al jardín. La reacción de su padre fue distinta a lo que esperaba. «Necesitamos discreción», dijo con tono firme. «No quiero que la prensa se entere. Tu estado puede afectar la empresa». Alejandro lo miró incrédulo. «¿Eso es todo lo que te importa? ¿La imagen?» «Hijo, no entiendes». Esteban se detuvo buscando palabras. «Todo lo que tenemos está bajo escrutinio. No podemos dar señales de debilidad». Las palabras se clavaron como cuchillos. Alejandro se dio cuenta de que para su padre nunca había sido suficiente, ni siquiera ahora que se moría. El resentimiento creció, y la distancia entre ambos se hizo insalvable. Por la tarde, regresaron al hospital para más estudios. Los médicos confirmaron lo inevitable. El cáncer había avanzado demasiado. Las terapias ya no surtían efecto. Uno de ellos, con voz suave, le sugirió buscar cuidados paliativos, enfocarse en la calidad de los días restantes. Alejandro escuchaba en silencio, con el corazón golpeando fuerte. No quería escuchar sobre despedidas, quería razones para seguir. En el pasillo del hospital, Carmen lo acompañaba. «¿Sabías que cuando eras niño te enfermabas de gripa cada invierno?», le dijo con nostalgia. «Siempre pensé que tenías una fuerza especial para recuperarte». «¿Y ahora?», preguntó él con amargura. «Ahora necesitas esa misma fuerza, pero no para curarte, sino para enfrentar lo que viene». La mujer hablaba con una ternura que contrastaba con la dureza de don Esteban. Alejandro empezó a notar que ella lo comprendía en un nivel que nadie más alcanzaba. Sin embargo, cada vez que quería preguntarle por qué lo miraba con tanta intensidad, Carmen cambiaba de tema o bajaba la vista. De vuelta en casa, el ambiente era aún más frío. La mansión estaba llena de lujos, pero vacía de humanidad. Alejandro caminó por los corredores de mármol, observando los retratos de sus antepasados colgados en las paredes. Se preguntaba si alguno de ellos habría enfrentado el miedo a morir tan joven, o si era él el único destinado a cargar con esa desgracia. Durante la cena apenas probó bocado. Don Esteban hablaba de negocios en voz alta por teléfono, ignorando a su hijo en la mesa. El silencio de Alejandro fue roto por un comentario de Carmen que se atrevió a decir: «Don Esteban, tal vez su hijo necesita más que silencio y cuentas bancarias». Él levantó la mirada, molesto. «No te metas en lo que no te corresponde». Alejandro, con la voz quebrada, intervino: «Déjala hablar, papá. Ella es la única que parece preocuparse de verdad». El empresario guardó silencio, pero en sus ojos brillaba la incomodidad de quien sabe que su autoridad había sido cuestionada. Esa noche, Alejandro se encerró en su cuarto, incapaz de conciliar el sueño. Su mente giraba en círculos: la frialdad de su padre, la compasión de Carmen, el peso del diagnóstico. En medio de esa tormenta interior, una pregunta surgía cada vez con más fuerza. ¿Realmente sabía quién era y qué papel jugaba en la vida de su propia familia? Esa duda, todavía borrosa, lo acompañaría hasta el amanecer siguiente. El sol apenas asomaba sobre la ciudad cuando Alejandro se levantó con la misma pregunta latiendo en su cabeza. ¿Qué sabía Carmen que nunca había dicho? Algo en la forma en que lo miraba, en sus silencios cargados de intención, lo hacía sentir que había verdades escondidas en su propia vida. La enfermedad parecía haber abierto una grieta, y detrás de esa grieta se escondía una historia que todavía no entendía. Mientras desayunaba apenas unas rebanadas de fruta, Carmen se acercó a arreglar la mesa. Alejandro, con la voz aún ronca de sueño,
La observó con seriedad. «Carmen, ¿por qué siento que me ocultas algo?» Ella bajó la mirada hacia la taza de café que sostenía y tardó en responder. «Hay cosas que no siempre es fácil decir, muchacho». Alejandro insistió con un tono casi suplicante. «Por favor, Carmen, si de verdad me quedan semanas, no quiero irme de este mundo sin saber quién soy». Un silencio pesado llenó la cocina. Carmen apretó los labios, como si las palabras quisieran salir, pero ella las contuviera con toda su fuerza. Finalmente, murmuró: «Todavía no es el momento». Alejandro golpeó la mesa con frustración. «Si no es ahora, ¿entonces cuándo?». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Cuando estés listo para escuchar». La respuesta lo desarmó. Alejandro se levantó de golpe y salió al jardín de la mansión. Caminó entre las bugambilias florecidas, tratando de calmar la rabia que lo devoraba. Sentía que la vida se le escurría entre los dedos y que todos a su alrededor le escondían la verdad. Ese mismo día decidió enfrentar a su padre. Lo encontró en el despacho, revisando contratos y hablando por teléfono en tono autoritario. Alejandro esperó a que colgara y lo encaró sin rodeos. «Quiero que me digas la verdad, papá. ¿Quién soy realmente?». Don Esteban levantó una ceja, sorprendido por la pregunta. «Eres mi hijo, Alejandro. ¿Qué clase de estupidez es esa?». «No me mientas. Carmen sabe algo, lo noto, tú también lo sabes». El empresario chasqueó la lengua con fastidio. «Deja de buscar fantasmas. Tienes problemas más graves que inventarte historias». La evasiva lo dejó aún más confundido. Alejandro salió del despacho con el corazón latiendo desbocado. No había respuestas, solo paredes de silencio levantadas por quienes lo rodeaban. Esa noche, en su habitación, intentó ordenar sus pensamientos. Su madre biológica había muerto cuando él era apenas un niño. Eso le habían contado siempre. Pero la imagen que guardaba en su memoria era difusa, casi como un recuerdo prestado. ¿Y si la historia oficial no era cierta? ¿Y si Carmen, con su cariño inquebrantable, era la llave que podía abrir ese misterio? Se miró en el espejo, observando sus facciones. Nunca se había preguntado si se parecía a su padre, pero ahora esa duda lo atormentaba. La mandíbula fuerte, la nariz recta, ¿eran realmente herencia de los de la Vega o era todo un disfraz bien construido? Al día siguiente, en el camino hacia el hospital, volvió a insistir con Carmen. «Si de verdad me quieres como dices, dime la verdad». Ella apretó el rosario que siempre llevaba en la mano y respondió en voz baja: «Alejandro, algunas verdades duelen más que la enfermedad. Ten paciencia». Él se recostó en el asiento del coche, mirando por la ventana los edificios modernos de Paseo de la Reforma mezclarse con viejas casonas. Esa mezcla de tiempos le recordó su propia vida, un presente frágil sostenido por un pasado que no entendía. El silencio de Carmen, lejos de calmarlo, encendía su deseo de investigar por su cuenta. Cada palabra no dicha era una invitación a profundizar, cada evasiva un recordatorio de que detrás de su historia había un hueco enorme, y en ese hueco Alejandro empezó a presentir que encontraría una verdad capaz de cambiarlo todo. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de preguntas sin respuestas. Alejandro intentaba mantenerse fuerte, pero el peso de la incertidumbre lo desgastaba más rápido que la propia enfermedad. La mansión en las lomas, tan amplia y majestuosa, se sentía como un espacio hueco, donde cada pared blanca devolvía ecos de soledad. Una tarde, después de una larga siesta forzada por el cansancio, Alejandro reunió el valor para hablar con su padre de nuevo. Lo encontró en el comedor principal, sentado a la cabecera de la mesa larga de madera, con un periódico abierto y una copa de coñac a medio terminar. La escena parecía un retrato de rutina, pero para Alejandro era un muro que necesitaba derribar. «Papá», dijo con firmeza tomando asiento frente a él, «necesito que seas honesto conmigo». Esteban levantó la vista apenas un segundo antes de volver al periódico. «Ya hablamos de eso, Alejandro. No voy a repetir lo mismo. ¿Por qué Carmen me oculta cosas?
¿Por qué siento que no me cuentas toda la verdad? Esteban dejó el periódico a un lado con un suspiro impaciente. Porque te estás dejando llevar por fantasías. Lo que necesitas es calma, no inventarte dramas familiares. Alejandro apretó los puños sobre la mesa. No me quedan meses, papá. Tal vez semanas. ¿De verdad quieres que me muera con dudas? El silencio fue la única respuesta. Esteban bebió un trago de coñac y lo miró con frialdad. Lo único que quiero es que no ensucies nuestro apellido con tonterías. Esa frase lo atravesó como un cuchillo. Alejandro sintió que su padre no veía en él a un hijo que sufría, sino a un emblema que debía protegerse del escándalo. La indiferencia lo asfixiaba. Esa noche caminó por los pasillos de mármol, iluminados por candelabros modernos que brillaban como estrellas artificiales. Se detuvo frente a un gran retrato de su padre en la sala principal, imponente, con traje negro y mirada desafiante. Alejandro lo observó con rencor. «Tú vives para tu imagen, no para mí», susurró. Más tarde se refugió en la biblioteca, buscando en viejos álbumes familiares. Pasó páginas con fotos de fiestas lujosas, viajes y eventos de negocios, pero ninguna que mostrara ternura o momentos simples entre padre e hijo. Era como si su vida hubiera sido documentada como un escaparate, no como una historia real. Carmen lo encontró ahí, sentado en el suelo con las fotos esparcidas alrededor. «Alejandro, ¿qué haces?» «Buscando pruebas de que mi padre me quiso alguna vez». Ella se acercó, acariciándole el hombro. «No te castigues con lo que falta. A veces el cariño se muestra de maneras que no entendemos». Alejandro la miró con una mezcla de tristeza y desconfianza. «¿Y tú, Carmen? ¿Qué tanto sabes que no me dices?» La mujer guardó silencio, con los ojos vidriosos. Alejandro entendió que la respuesta seguía siendo un misterio. Al día siguiente decidió enfrentar la indiferencia con acción. Tomó su coche y salió a recorrer la ciudad. Paseó por las calles bulliciosas del centro histórico, donde vendedores ambulantes ofrecían tamales y dulces típicos. La vida seguía su curso allá afuera, vibrante y caótica, mientras él sentía que la suya se apagaba. Esa experiencia lo golpeó con una claridad nueva. Si su padre no iba a darle las respuestas, tendría que buscarlas él mismo. Cuando regresó a la mansión, Carmen lo esperaba en la entrada. «¿A dónde fuiste? Me tenías preocupada». «A recordarme que el mundo no se acaba conmigo», respondió con una sonrisa débil. «Y a decidir que no voy a quedarme aquí esperando a morir». Esa determinación fue la chispa de algo nuevo. Alejandro comprendió que no podía seguir dependiendo de la frialdad de Esteban. Si quería la verdad, tendría que salir a encontrarla, aunque le costara lo poco de vida que le quedaba. Alejandro despertó con una decisión que ya no podía posponerse. La indiferencia de su padre lo había empujado a un límite, y el silencio de Carmen, aunque cargado de ternura, era un muro que debía cruzar. Si quería entender quién era, debía ir al origen. Esa misma mañana, mientras el aire fresco entraba por los ventanales de su recámara, pronunció en voz baja una resolución: viajar a Guanajuato con Carmen. Durante el desayuno, ella se sorprendió cuando él lo mencionó. «Quiero ir contigo a tu pueblo», dijo Alejandro con firmeza. «No me importa si mi padre se opone. Necesito verlo con mis propios ojos». Carmen dejó caer la cuchara dentro de la taza de café y lo observó con una mezcla de miedo y ternura. «Alejandro, ese lugar no es como aquí. Es sencillo, humilde». «Justo por eso quiero ir», respondió él. «Necesito salir de esta jaula de oro». Pocas horas después, ya estaban en carretera. El paisaje se transformaba a medida que dejaban atrás la Ciudad de México. Los rascacielos y avenidas congestionadas dieron paso a montañas verdes, llanuras doradas y pequeños pueblos llenos de color. Alejandro observaba por la ventana con ojos asombrados, como si descubriera un país que siempre había estado ahí y que él nunca se había detenido a mirar. «¿Cuántas veces viniste aquí mientras yo crecía?», preguntó de pronto. «Las suficientes», contestó Carmen. «Siempre regresaba para ver a mi familia, pero nunca te llevé.
Tu padre lo prohibía. Alejandro guardó silencio. Ese detalle aumentaba su curiosidad. ¿Por qué Esteban había querido mantenerlo alejado de aquel lugar? Al llegar a Guanajuato, el contraste fue brutal. Las calles empedradas, las casas pintadas de vivos colores y el aire impregnado de olor a pan recién horneado lo envolvieron como un abrazo cálido. No había choferes ni mayordomos, solo vecinos que se saludaban por su nombre y niños corriendo tras un balón improvisado. Alejandro sintió algo extraño, una mezcla de alivio y nostalgia, como si de alguna manera aquel entorno le resultara familiar. Caminaron hasta la casa de la hermana de Carmen, una construcción sencilla con paredes de adobe y techos de teja. Allí los recibieron con sonrisas, abrazos y comida abundante. Alejandro probó un plato de enchiladas mineras y mientras el picante le quemaba la lengua, rió por primera vez en semanas. «Esto sí sabe a vida», dijo entre carcajadas, con lágrimas en los ojos por el chile. Esa noche, recostado en una cama modesta con sábanas limpias que olían a jabón, Alejandro pensó en lo diferente que era aquel mundo del suyo. No había lujo, pero sí cariño, risas y un sentido de pertenencia que jamás había sentido en la mansión de las Lomas. Al día siguiente recorrieron el pueblo. Carmen le mostró la iglesia donde había sido bautizada, la plaza donde vendía tamales con su madre, los callejones llenos de música de estudiantinas. Cada lugar parecía despertar recuerdos en ella, recuerdos que guardaba con un brillo en los ojos. En una de las calles empinadas, un anciano se acercó a Carmen. «Muchacha», exclamó con alegría, «hace años que no te veía por aquí». Luego miró a Alejandro con detenimiento. «¿Y este joven? Tiene un aire... me recuerda a alguien». Carmen se tensó de inmediato y desvió la conversación, pero las palabras del anciano quedaron resonando en la mente de Alejandro. Esa tarde, sentado en una banca de la plaza central, Alejandro le habló con voz grave. «Carmen, cada rincón de este pueblo me está diciendo algo. La gente me mira como si reconociera en mí a alguien más. ¿Qué es lo que no me quieres decir?» Ella respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. «A veces, Alejandro, los secretos duermen en los lugares donde nacieron. Tal vez aquí encuentres lo que buscas». Esa respuesta lo dejó intrigado y al mismo tiempo decidido. Guanajuato no sería solo una visita, sino el inicio de una búsqueda que lo cambiaría para siempre. La vida en Guanajuato tenía un ritmo distinto, y Alejandro lo sentía en cada paso: el aire fresco de la sierra, el murmullo de la gente en los mercados, las campanas de la iglesia marcando las horas. Todo parecía latir con un sentido más humano que cualquier lujo en las lomas. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad, él sentía la tensión de un hilo invisible que lo unía a un pasado oculto. Una tarde, mientras Carmen cocinaba en la pequeña casa de su hermana, Alejandro se le acercó decidido. «Ya basta de rodeos», dijo con voz baja pero firme. «No vine hasta aquí para escuchar medias verdades». Carmen, con las manos manchadas de masa, lo miró con tristeza. «Hay recuerdos que pesan, Alejandro, cosas que nunca quise que supieras, porque pensé que te protegerían». «¿Protegerme de qué?», insistió él, alzando la voz. «Lo único que necesito ahora es la verdad». Carmen suspiró, dejó lo que hacía y lo condujo hasta una habitación pequeña al fondo de la casa. Allí, en un baúl cubierto por una manta vieja, guardaba objetos que había preservado durante años. Con movimientos lentos, lo abrió y sacó un sobre amarillento, atado con un listón descolorido. «Esto lo guardé desde el día en que tu madre murió», dijo, temblando al pronunciar esas palabras. «No debía entregártelo, pero ya no puedo seguir callando». Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró varias cartas y una fotografía. En la imagen aparecía una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa luminosa, abrazando a un bebé recién nacido. La mujer no era la madre que siempre había visto en los retratos de la mansión. «¿Quién es ella?», preguntó con un nudo en la garganta. Carmen bajó la vista. «Esa mujer también fue importante en tu vida». Las palabras no bastaban.
Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante años había creído conocer a su madre a través de recuerdos vagos y relatos de su padre, pero esa fotografía abría una grieta imposible de cerrar. «¿Por qué nunca me hablaste de esto?», susurró con la voz quebrada. «Porque tu padre me lo prohibió», confesó Carmen con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me juró que si decía algo, me despediría y te alejaría de mí para siempre. Y yo no podía arriesgarme a perderte». Alejandro cerró los ojos tratando de contener el torbellino de emociones. La rabia contra Esteban crecía como fuego, pero al mismo tiempo lo invadía la angustia de no tener claro qué significaba esa revelación. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué había sido borrada de su historia? Esa noche apenas pudo dormir. La fotografía lo acompañaba, colocada bajo la almohada como un recordatorio constante de que había vivido rodeado de medias verdades. Escuchaba los ruidos del pueblo, los gallos lejanos, los murmullos de los vecinos conversando en la calle, y todo le parecía más real que la vida fabricada que había tenido en la capital. Al amanecer, Carmen lo encontró sentado en la cocina con ojeras profundas y la foto entre las manos. «¿Tú la conociste?», preguntó Alejandro sin mirarla. «Sí», respondió ella con un hilo de voz, «pero aún no puedo contarte todo». «Carmen, mírame», pidió él, alzando la voz. «No quiero morir sin saber quién soy». Ella se acercó, acariciándole el cabello como cuando era niño. «Lo sabrás, Alejandro». Pero cada verdad tiene su momento. Esa respuesta lo dejó atrapado en una contradicción. Había dado un paso hacia la verdad, pero la niebla seguía siendo espesa. Lo único claro era que aquella mujer de la fotografía formaba parte esencial de su vida, y descubrir quién era se había convertido en su nueva razón para seguir respirando. Alejandro se levantó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana de la pequeña habitación. Tenía la fotografía en las manos, como si al mirarla pudiera arrancar de ella las respuestas que le negaban. La sonrisa de aquella mujer desconocida lo perseguía mezclándose con recuerdos vagos de su niñez. Algo en su mirada transmitía ternura, una ternura que no había sentido en los fríos retratos colgados en la mansión de su padre. Mientras caminaba por las calles empedradas de Guanajuato, pensaba en su apellido, de la Vega. Ese nombre estaba escrito en edificios, contratos, portadas de revistas financieras. Era un símbolo de poder, de riqueza y también de arrogancia. Pero ¿qué significaba para él? Sentía que lo cargaba como una armadura demasiado pesada, un peso que lo mantenía encadenado a la voluntad de su padre. En la plaza central, un grupo de ancianos conversaba en una banca. Alejandro se acercó con timidez, y uno de ellos, al verlo, comentó en voz alta: «Ese joven se parece a los de la familia que hizo tanto daño por aquí». Alejandro se detuvo en seco. «¿A qué se refiere?». El hombre lo miró con atención. «A los de la Vega. Su padre compró tierras a precios injustos, sacó a familias enteras y dejó heridas que todavía duelen». Las palabras cayeron sobre él como piedras. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre las prácticas de Esteban, pero en la capital esas voces quedaban sofocadas por el brillo de los negocios. Aquí, en cambio, eran heridas abiertas visibles en cada historia que la gente recordaba. Más tarde, en el mercado, otra mujer mayor lo reconoció. «Usted es hijo de don Esteban, ¿verdad?», preguntó, con un tono que mezclaba respeto y resentimiento. «Sí», respondió con inseguridad. La mujer negó con la cabeza. «Su padre nunca pensó en nosotros, solo en su dinero, pero usted tiene otra mirada». Ese contraste lo desgarraba por dentro. ¿Qué tanto de su vida era suyo y cuánto era la sombra del apellido? Caminó entre puestos de frutas, escuchando el bullicio, los pregones, los niños riendo. Era un mundo que parecía ajeno a él, y al mismo tiempo más cercano que todo lo que había vivido en la mansión. De regreso a la casa de la hermana de Carmen, la confrontó con la voz llena de rabia. «¿Por qué nunca me dijiste lo que la gente piensa de mi padre? ¿Por qué me criaste bajo la ilusión de que todo estaba bien?». Carmen respiró hondo.
Porque eras un niño, Alejandro. Porque no quería que cargaras con culpas que no eran tuyas. Él golpeó la mesa con la palma abierta. Pero ahora sí cargo con ellas. Todos me ven y no ven a Alejandro, ven al hijo del millonario. Carmen se acercó, poniéndole una mano en el hombro. El apellido no define quién eres, eso lo decides tú. Fácil decirlo cuando uno no lleva este nombre marcado en la frente, respondió él, con los ojos vidriosos. Esa noche salió a caminar solo por las callejuelas iluminadas por faroles antiguos. Escuchó guitarras de una estudiantina que llenaban el aire con canciones tradicionales. La música, alegre y melancólica a la vez, le caló en los huesos. Se preguntó si alguna vez había vivido como un hombre común, libre de escoltas y lujos, capaz de perderse en una canción sin pensar en el apellido que cargaba. Al detenerse frente a un mural pintado en una pared, vio figuras que representaban la historia del pueblo: mineros, mujeres vendiendo en los mercados, familias expulsadas de sus casas. Entre esas imágenes, Alejandro sintió el peso de la herencia de su padre. No era solo dinero lo que recibía, eran culpas, rencores, deudas morales. El aire frío de la noche lo envolvió mientras pronunciaba en voz baja una promesa: «Antes de morir, voy a descubrir quién soy, más allá de los de la Vega». Esa certeza se clavó en su pecho, dándole un motivo más fuerte que el miedo para seguir adelante. El cansancio comenzó a manifestarse con más fuerza. Alejandro, que al principio había caminado por las calles empedradas con curiosidad y entusiasmo, ahora apenas podía recorrer unas cuadras antes de sentir que el aire le faltaba. El cuerpo lo traicionaba a cada paso, recordándole que su tiempo se acortaba sin tregua. Una mañana, mientras intentaba levantarse de la cama en la casa de la hermana de Carmen, un mareo lo obligó a recostarse de nuevo. El sudor le corría por la frente y las manos le temblaban. Carmen acudió de inmediato, con un vaso de agua y una mirada preocupada. «Necesitas descansar, hijo», dijo con suavidad. «No puedes forzar lo que tu cuerpo ya no aguanta». Alejandro apretó la mandíbula. «No quiero quedarme postrado. Si me rindo ahora ya estoy muerto». El día avanzó lento, marcado por pausas obligadas y silencios cargados de impotencia. En la mesa apenas probó un par de tortillas y un pedazo de queso fresco. La comida, que antes le había parecido un festín lleno de vida, ahora lo fatigaba. Carmen lo observaba con ojos tristes, cuidando cada detalle, como si quisiera sostenerlo con su sola presencia. En la tarde salieron juntos a sentarse en la plaza. Los niños corrían detrás de un balón y las mujeres conversaban en los puestos de flores. Alejandro los miraba con una mezcla de envidia y ternura. «Mira, Carmen», murmuró con voz quebrada, «para ellos la vida es tan simple, tan natural. ¿Por qué para mí siempre fue tan complicada?» Ella respondió con calma: «Porque naciste en una casa donde lo importante no era vivir, sino aparentar. Aquí, en cambio, la gente vive sin máscaras». Alejandro bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. «Tengo miedo», confesó. «No de morir, sino de que mi vida no haya valido nada». Carmen lo tomó de la mano con fuerza. «Vales más de lo que piensas. Aunque no lo creas, tu existencia ha marcado la mía. Y no hablo como tu empleada, sino como alguien que te quiere profundamente». Las palabras de Carmen lo estremecieron. La calidez en su tono era distinta, más íntima que cualquier gesto de compasión. Alejandro la observó con detenimiento, buscando en su rostro señales de lo que realmente quería decir. Y fue entonces cuando lo sintió, un cariño que iba más allá del deber, un afecto que parecía guardar un secreto aún más profundo. El atardecer pintó el cielo de tonos naranjas y violetas. Alejandro, agotado, apoyó la cabeza sobre el hombro de Carmen. «¿Por qué siento que me has cuidado como si fueras algo más que mi nana?», preguntó en voz baja. Ella guardó silencio largo rato antes de responder. «Porque de alguna forma siempre te he visto como mío». La frase lo confundió y lo reconfortó al mismo tiempo. Había en esas palabras una verdad escondida que todavía no lograba descifrar. Esa noche, la fiebre lo obligó a quedarse en cama,
Carmen se sentó a su lado, colocándole paños fríos en la frente, susurrándole oraciones como lo hacía cuando él era un niño. Alejandro, medio adormecido, murmuró: «No me dejes solo, Carmen». «Nunca lo haré», respondió ella con firmeza. «Pase lo que pase, aquí estaré». El sueño lo atrapó entre delirios de voces y recuerdos mezclados. Su infancia en la mansión, los juegos en el jardín, la sonrisa de la mujer desconocida en la fotografía. Todo giraba en su mente como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma, aunque todavía incompleto. Cuando despertó al amanecer, exhausto pero con la conciencia clara, supo que el tiempo se aceleraba, y con esa certeza, la urgencia de descubrir la verdad se volvió aún más intensa. La fiebre había bajado, pero Alejandro despertó con la sensación de que algo invisible lo oprimía más que la enfermedad. El murmullo de la calle llegaba desde la ventana abierta. Pregones de vendedores, cascos de caballos, risas de niños. Todo sonaba vivo, mientras él se debatía en la urgencia de descubrir lo que Carmen le ocultaba. Esa mañana la encontró en la cocina, preparando atole de canela. La miró en silencio, hasta que sus palabras salieron sin control. «No puedo seguir así, Carmen. No quiero más evasivas. Si me quieres de verdad, dime lo que escondes». Ella se quedó quieta, con la cuchara en alto. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de asentir. «Está bien, Alejandro, ha llegado el momento». Lo llevó hasta la pequeña sala y se sentaron frente a frente. Carmen respiró hondo, como quien se prepara para desenterrar años de silencio. «No eres hijo biológico de don Esteban», dijo con voz firme, aunque le temblaba el labio inferior. «Y la mujer que aparece en esa fotografía era tu verdadera madre». Alejandro sintió un mareo como si el suelo desapareciera. ¿Qué estás diciendo?», preguntó con la voz quebrada. «Lo que debí decir hace mucho tiempo», respondió ella. «Naciste aquí, en Guanajuato, hijo de una mujer humilde que amaba con toda el alma. Yo estuve ahí el día en que viniste al mundo». El silencio pesó como plomo. Alejandro apretó la foto entre sus manos, buscando consuelo en esa sonrisa congelada en papel. «Entonces, toda mi vida fue una mentira». «No», replicó Carmen con dulzura. «Tu vida fue real. Lo que fue una mentira fue la historia que inventaron para ti». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Alejandro. «¿Y mi madre? ¿Por qué nunca la conocí?» «Ella murió poco después de tu nacimiento. Era joven, pero la enfermedad la consumió rápido. Antes de partir me pidió que velara por ti, que nunca te abandonara, y eso hice». Alejandro tragó saliva con dificultad, tratando de ordenar el torbellino de emociones. «¿Y Esteban? ¿Por qué me aceptó como su hijo?». Carmen desvió la mirada. «Porque le convenía. Tu madre había trabajado para su familia y un escándalo habría manchado su reputación. Te tomó como suyo, te dio su apellido y decidió borrar todo rastro del pasado». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Alejandro. El control férreo de Esteban, su frialdad, su rechazo a que viajara con Carmen al pueblo, todo cobraba un nuevo sentido. No era solo un padre distante, era un hombre que había construido un muro de mentiras alrededor de su identidad. «Me robó mi historia», dijo Alejandro con la voz cargada de rabia. «Quizá», respondió Carmen tomándole la mano, «pero no pudo robarte tu esencia. Esa siempre fue tuya». El joven se levantó, caminando de un lado a otro por la pequeña sala. La respiración se le agitaba y el dolor en el pecho lo obligaba a detenerse. «Necesito enfrentarlo», dijo al fin con los ojos encendidos. «No puedo morir sin que él me mire a los ojos y me diga por qué lo hizo». Carmen lo miró con tristeza y orgullo a la vez. «Te apoyaré en lo que decidas. Pero, Alejandro, recuerda algo. La verdad puede liberarte, pero también puede doler más de lo que imaginas». Él asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Prefiero un dolor verdadero a vivir en una mentira». La determinación brillaba en sus ojos, pese a la fragilidad de su cuerpo. Alejandro comprendió que ya no se trataba solo de enfrentar la enfermedad, se trataba de recuperar su dignidad.
su identidad, su derecho a la verdad, y estaba dispuesto a hacerlo, aunque le quedara poco tiempo. Alejandro volvió a la Ciudad de México con el corazón cargado de fuego. Cada kilómetro recorrido desde Guanajuato hasta la capital le pesaba como una cuenta regresiva, como si el reloj de su vida avanzara más rápido que nunca. El aire húmedo de la ciudad lo recibió con un olor a smog y gasolina, tan distinto al de las calles empedradas y los aromas de pan de pueblo que todavía guardaba en la memoria. Carmen lo acompañó hasta la mansión. Sabía que aquel encuentro con Esteban sería inevitable y decisivo. Alejandro subió las escaleras con paso lento pero firme, apoyándose en el barandal, consciente de que el esfuerzo lo agotaba, pero determinado a no mostrar debilidad. Encontró a su padre en el despacho, sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, rodeado de libros y documentos. «Necesitamos hablar», dijo Alejandro, con voz grave. Esteban levantó la vista, sorprendido por la dureza de su tono. «Claro, hijo, ¿qué ocurre?» Alejandro arrojó sobre el escritorio la fotografía que había llevado consigo. La imagen cayó entre los papeles, iluminada por la lámpara de escritorio. «¿Quién es ella?», preguntó conteniendo la rabia. El rostro de Esteban se endureció. «No sé de qué hablas». «No mientas», exclamó Alejandro golpeando el escritorio con la mano. «Carmen me lo contó todo. Esa mujer era mi madre y tú me robaste la verdad». El silencio se volvió insoportable. Esteban se levantó lentamente, acomodándose el saco. Sus ojos brillaban con frialdad. «Lo hice por tu bien», dijo al fin. «Una historia como la tuya habría arruinado tu futuro. Tenías derecho a llevar mi apellido, a crecer sin el estigma de la pobreza». Alejandro lo miró con incredulidad. «¿Por mi bien o por el tuyo? Porque lo único que veo es que siempre quisiste proteger tu reputación, no a mí». Esteban respiró hondo, como si buscara paciencia. «Te di lo mejor: educación, comodidades, un lugar en el mundo. ¿De verdad crees que habrías tenido algo de eso sin mí?» «Tal vez no», respondió Alejandro con lágrimas contenidas. «Pero al menos habría tenido la verdad. No necesitaba tus mansiones ni tus autos. Necesitaba una familia». La voz de Alejandro se quebró. El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. Esteban bajó la mirada por un instante, como si dudara de sí mismo, pero pronto recuperó su dureza. «Ya no tiene caso remover el pasado. Lo importante es que eres un de la Vega». «No lo soy», rugió Alejandro. «No quiero tu apellido, no quiero tu herencia. Prefiero morir con mi propia verdad que vivir bajo tu mentira». Carmen, que había esperado en el pasillo, entró al escuchar las voces. Se acercó a Alejandro y lo sostuvo del brazo, temiendo que su rabia lo debilitara aún más. Esteban la miró con desprecio. «Tú fuiste la que abrió la boca. Siempre supe que eras un riesgo». «Yo solo cumplí una promesa», respondió ella con dignidad. «La promesa de cuidar de él, aunque me costara todo». Alejandro se enderezó, respirando con dificultad. «Ya no soy tu sombra, papá. No me quedan fuerzas para seguir jugando a tu juego. Me quedan días, tal vez semanas, y las viviré como quien soy, no como lo que tú inventaste». El silencio cayó de nuevo. Esteban se dejó caer en su sillón, frotándose el rostro con las manos. Por primera vez, Alejandro lo vio débil, humano, derrotado, pero esa imagen no le trajo alivio, sino una amarga confirmación. Nunca obtendría de su padre el amor que había esperado. Alejandro salió del despacho apoyado en Carmen. El pasillo largo de la mansión se sentía como un túnel oscuro, pero en su interior había algo nuevo. No miedo, sino liberación. Al fin sabía quién era, y sobre todo, quién no quería ser. Alejandro regresó a Guanajuato con el corazón agotado, pero más firme que nunca. El viaje de vuelta fue silencioso. Carmen lo acompañaba en el asiento trasero del coche, y aunque ninguno de los dos dijo mucho, los ojos de ella estaban llenos de orgullo y preocupación. Alejandro cerró los suyos, sintiendo cómo el aire del campo entraba por la ventana entreabierta y le devolvía una calma que no hallaba en la capital. Al llegar al pueblo, la gente lo recibió con curiosidad y calidez.
El joven, que semanas antes era solo un desconocido, ahora caminaba por las calles como alguien que pertenecía, como si el peso del apellido de la Vega hubiera quedado atrás, y en su lugar quedara solo su nombre, Alejandro. Una tarde, sentado en la plaza, observó a los niños correr entre los puestos de artesanías. El eco de sus risas le provocó una revelación. «Carmen», dijo en voz baja, «no quiero que mi vida termine siendo solo un recuerdo triste. Quiero dejar algo que valga la pena». Ella lo miró sorprendida. «¿Qué tienes en mente, hijo?» «Usar lo que tengo, el dinero, la fortuna que mi padre me dio. No quiero que siga manchando a otros. Quiero transformarlo en algo bueno». Las palabras le salieron con una convicción que ni él mismo había previsto. Era como si en ese instante todo el dolor acumulado se transformara en propósito. Esa noche, en la pequeña casa donde se hospedaban, comenzó a hacer planes. Con una libreta frente a él escribió ideas: becas para niños del pueblo, atención médica para ancianos, proyectos que ayudaran a las familias que habían sido despojadas por Esteban. Carmen lo observaba en silencio, con lágrimas contenidas. «Siempre supe que tenías un corazón distinto, Alejandro», sonrió con ternura. «Tu madre estaría orgullosa de ti». Alejandro levantó la vista y sostuvo la foto de aquella mujer que lo había traído al mundo. «Tal vez no la conocí, pero siento que en algo me parezco a ella. No quiero morir siendo solo el hijo del millonario. Quiero que me recuerden como alguien que intentó cambiar lo que estaba mal». Al día siguiente, habló con algunos vecinos del pueblo. Se sentó con ellos en mesas de madera, compartiendo café de olla y pan casero. Escuchó historias de injusticia, de tierras perdidas, de sueños truncados. Cada relato era un golpe más al legado oscuro de Esteban, pero también una chispa que alimentaba su determinación. «Si me ayudan, podemos crear algo juntos», les dijo con voz firme. «Una fundación, un espacio para que sus hijos tengan más oportunidades que nosotros». Los hombres y mujeres lo miraron incrédulos al principio. Algunos desconfiaban, pensando que era otra promesa vacía como tantas que habían escuchado antes. Pero al verlo hablar con los ojos brillantes y la voz quebrada por la emoción, empezaron a creerle. En los días siguientes, Alejandro dedicó lo poco de su energía a reunirse con la comunidad. Planeaba, anotaba, pedía opiniones. A pesar de la debilidad que lo obligaba a descansar constantemente, nunca perdió la sonrisa. El pueblo comenzó a verlo no como un extraño, sino como uno de los suyos. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, Alejandro se detuvo a observar el cielo anaranjado. Se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. «¿Sabes algo, Carmen?», dijo con voz suave. «Ya no tengo miedo, no porque vaya a vivir, sino porque por fin sé por qué estoy viviendo». Ella lo abrazó con fuerza, sin poder contener las lágrimas. «Ese era el destino que merecías, hijo». Y en ese instante, Alejandro entendió que su propósito no estaba en cuánto tiempo le quedaba, sino en cómo usaría cada segundo de lo que aún tenía. El eco de los planes de Alejandro comenzó a extenderse por el pueblo. La gente hablaba en la plaza, en los mercados, en las casas humildes que se alineaban en las calles empedradas. Algunos dudaban, otros se llenaban de esperanza. Para muchos, la idea de que el hijo del poderoso Esteban de la Vega quisiera reparar los daños parecía un sueño imposible. Pero no tardó en llegar la noticia a oídos de su padre. Una tarde, mientras Alejandro revisaba sus notas con Carmen, recibió una llamada. La voz de Esteban resonó en el teléfono, dura como un látigo. «Alejandro, me han informado de tus ocurrencias». «¿Qué pretendes con todo esto?» «Pretendo devolver lo que tú le quitaste a esta gente», respondió con firmeza. «No seas ingenuo», replicó Esteban, conteniendo la rabia. «Tus días son contados. No tiene sentido desperdiciarlos en un pueblo que no significa nada. Significa más que cualquiera de tus negocios», dijo Alejandro con la voz temblorosa pero decidida. «Aquí encontré lo que nunca tuve en tu casa, verdad y cariño». El silencio en la línea fue pesado. Esteban terminó con una advertencia seca. «Detente ahora,
o tendrás consecuencias. Esa amenaza no hizo más que alimentar la determinación de Alejandro, pero pronto la oposición de su padre se materializó de maneras más concretas. Un día, en medio de una reunión con vecinos, llegó la noticia de que unos abogados enviados por Esteban estaban comprando voluntades y ofreciendo dinero a cambio de silencio. Querían frenar la fundación antes de que naciera. Alejandro sintió un dolor en el pecho, mezcla de impotencia y furia. ¿Ves lo que hace?, les dijo a los vecinos. Él no quiere ayudarles, solo callarles. Pero yo no voy a permitirlo. Carmen, con el rostro lleno de preocupación, trató de calmarlo. No te esfuerces tanto, hijo. Tu cuerpo está débil. No importa, respondió él respirando con dificultad. Prefiero morir luchando por esto que resignarme en una cama. La comunidad se dividió. Algunos temían enfrentarse al poder de los de la Vega. Otros, en cambio, se acercaban más a Alejandro, inspirados por su valentía. Una anciana, con la piel curtida por el sol, se le acercó y le tomó la mano. «Mijo, yo perdí mi tierra por culpa de tu padre. Nunca pensé que uno de los suyos vendría a escucharnos. Si tú dices que habrá justicia, yo te creo». Ese gesto simple le devolvió fuerzas. Alejandro entendió que su lucha ya no era solo personal. Se había convertido en la voz de quienes habían sido ignorados durante décadas. Pero cada día, el desgaste físico era más evidente. Caminaba apoyado en un bastón improvisado. Su respiración se agitaba con facilidad y el dolor en los huesos lo obligaba a detenerse a menudo. Carmen lo cuidaba con paciencia, pero también con miedo. Temía que el esfuerzo acelerara lo inevitable. Una noche, mientras descansaba en la mecedora de la casa, Alejandro habló en voz baja. «Carmen, si mi padre me quitó la oportunidad de conocer a mi madre, no le permitiré que me quite también la oportunidad de dejar algo bueno». Ella le acarició el cabello, como cuando era niño. «Eres más fuerte de lo que crees. Y no hablo de tu cuerpo, sino de tu espíritu». El sonido de cohetes en la lejanía, anunciando una fiesta patronal, llenó la noche con un aire festivo que contrastaba con la fragilidad de Alejandro, y en ese contraste él encontró sentido. Aunque la muerte rondara, la vida seguía, vibrante, intensa. Su padre podía enviar amenazas, podía mover abogados y dinero, pero no podía detener la voluntad de un hijo que ya había decidido cómo quería ser recordado. El amanecer en Guanajuato llegó teñido de tonos dorados que iluminaban los cerros y hacían brillar las casas de colores. Alejandro lo contempló desde la ventana, envuelto en una manta sencilla, con los ojos cansados, pero el corazón sereno. Cada día sentía cómo su cuerpo se debilitaba, pero al mismo tiempo notaba que su espíritu se fortalecía. Carmen entró con una taza de té de hierbas. «Dormiste poco otra vez», dijo con voz suave. Alejandro sonrió débilmente. «Dormí lo suficiente. ¿Sabes algo? Me desperté pensando que por fin entiendo lo que significa vivir». Ella lo miró en silencio, y él continuó. «Antes pensaba que vivir era tenerlo todo. Ahora sé que vivir es sentir lo pequeño, el olor del pan caliente, el canto de los pájaros, las risas de los niños». Durante el día, salió con ayuda de Carmen a caminar por las calles estrechas. Los vecinos lo saludaban con calidez, ofreciéndole frutas, agua fresca o simplemente palabras de aliento. Alejandro descubrió que esas muestras de cariño tan simples le llenaban más que cualquier lujo. En la plaza principal, una estudiantina cantaba sones tradicionales. Los guitarrones y las voces juveniles llenaban el aire de alegría. Alejandro, sentado en una banca, cerró los ojos y se dejó envolver por la música. Por un momento olvidó la enfermedad, olvidó el dolor, y se sintió parte de algo mucho más grande que él mismo. Una niña se acercó tímidamente y le ofreció una flor. «Para usted, señor». Alejandro la recibió con una sonrisa emocionada. «Gracias, pequeña. ¿Sabes que esta flor me da más fuerza que cualquier medicina?» La niña rió y corrió de regreso con su madre. Carmen lo observaba con lágrimas contenidas.
Eres distinto, Alejandro, como si hubieras dejado atrás un peso que siempre cargaste. Él asintió. Porque entendí que no soy el apellido de la Vega, soy simplemente Alejandro, y eso me basta. En las tardes se reunía con los vecinos para seguir planeando la fundación. No hablaba como un millonario dando órdenes, sino como uno más, escuchando y aprendiendo. Los hombres discutían proyectos de huertos comunitarios, las mujeres proponían talleres para los jóvenes, y él tomaba notas con entusiasmo. Una noche, en medio de una reunión, Alejandro levantó la voz con una fuerza que sorprendió a todos. Tal vez no viva para ver todo esto realizado, pero quiero que sepan que lo hago porque creo en ustedes, porque ustedes son mi verdadera familia. El aplauso que estalló en la sala lo conmovió profundamente. Sin embargo, cada jornada le costaba más. Al regresar a casa, el dolor en el pecho lo obligaba a recostarse. Carmen lo cuidaba con paciencia infinita, colocándole paños fríos en la frente y sirviéndole caldos ligeros. «No te exijas tanto», le decía. «La gente ya te quiere, con o sin fundación». «No», respondía él, con una sonrisa cansada. «Necesito dejar algo concreto. No puedo irme sin haber sembrado una semilla». Los días pasaban entre música, reuniones y momentos de silencio en los que Alejandro reflexionaba. Descubrió que ya no temía a la muerte. Lo que antes era un enemigo aterrador, ahora era un destino inevitable al que se acercaba con paz. Lo importante no era el final, sino cómo llegaba a él. Una noche, mientras el viento frío se colaba por las rendijas de la ventana, Alejandro habló en voz baja. «Carmen, ¿sabes qué descubrí? Que el miedo que cargué toda mi vida no era a morir, sino a no haber vivido de verdad. Y ahora siento que estoy aprendiendo a hacerlo». Ella lo abrazó, y en ese abrazo Alejandro comprendió que, aunque su cuerpo se apagaba, su espíritu brillaba más que nunca. El aire fresco de Guanajuato tenía un matiz distinto aquel día. Alejandro lo sintió como una caricia que lo invitaba a dar el último gran paso de su vida. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu ardía con la convicción de dejar algo que trascendiera. Se reunió con los vecinos en la casa comunal, acompañado de Carmen, y desplegó sobre la mesa un conjunto de documentos y bocetos que había trabajado con esfuerzo. «Este es mi legado», dijo con voz temblorosa pero firme. «Una fundación que llevará el nombre de mi madre. No quiero que sea recordada como una mujer olvidada, sino como la raíz de algo que dará frutos». Los presentes lo escucharon con atención. Había hombres con las manos curtidas por el trabajo, mujeres que cargaban a sus hijos en brazos, jóvenes que soñaban con oportunidades. Alejandro habló de becas escolares, clínicas de salud y talleres que abrirían puertas a quienes siempre las habían tenido cerradas. «No puedo cambiar lo que mi padre hizo», continuó. «No puedo devolver lo que se perdió, pero sí puedo sembrar algo nuevo. Y eso, se los prometo, estará en sus manos». Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron con lágrimas en los ojos, otros se levantaron para estrechar su mano. Alejandro sintió que por primera vez no era visto como el hijo del millonario, sino como un hombre que ofrecía su corazón. Más tarde, en una reunión más íntima, Carmen le preguntó con voz emocionada: «¿Estás seguro de que quieres dejar tu fortuna aquí? Podrías usarla para tratamientos, para vivir un poco más». Alejandro sonrió débilmente. «¿De qué sirve vivir más tiempo si no vivo de verdad? Prefiero partir sabiendo que algo bueno quedó atrás». Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Notarios del Estado llegaron para validar la creación de la fundación. Alejandro, agotado, firmaba papeles con manos temblorosas, pero cada firma era una victoria sobre el tiempo. Los vecinos lo apoyaban, algunos ofreciendo sus conocimientos, otros simplemente estando presentes. La energía del pueblo se unía a la suya como un río que fluía con fuerza. Un domingo, organizó una pequeña ceremonia en la plaza. No había discursos grandilocuentes ni cámaras de prensa, solo la comunidad reunida bajo el sol. Con voz cansada, Alejandro tomó el micrófono prestado y dijo: «Hoy no les entrego dinero, hoy les entrego un sueño que ustedes harán realidad.
Esta fundación no es mía, es suya. Que sea la prueba de que no todo está perdido, de que siempre se puede construir algo nuevo. El aplauso fue ensordecedor. Niños ondeaban pequeñas banderas hechas a mano. Ancianos lloraban en silencio. Y Carmen lo observaba con orgullo, sabiendo que ese instante quedaría grabado en la memoria del pueblo. Alejandro bajó del estrado y se mezcló entre la gente. Algunos lo abrazaban, otros le agradecían con palabras sencillas, pero lo que más lo conmovió fue escuchar a un joven decir: «Gracias, señor Alejandro. Ahora sé que puedo estudiar». Esa frase le llenó los ojos de lágrimas. En ese momento entendió que había cumplido su misión, encender una chispa de esperanza. Esa noche, exhausto pero en paz, se recostó en su cama y miró el retrato de su madre que mantenía en la mesa de noche. «¿Ves, mamá?», susurró con voz débil, «tu nombre vivirá en cada uno de ellos». Carmen lo escuchó desde la puerta y se acercó para acomodarle la manta. «Tu madre estaría orgullosa, Alejandro, y yo también lo estoy». Él tomó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Entonces, ya no temo a nada». El legado estaba sellado, no en papeles ni en riqueza, sino en los corazones de quienes lo acompañaban. El aire de Guanajuato estaba impregnado de incienso y flores. La fundación ya tenía nombre, estatutos y la promesa de convertirse en una realidad que sobreviviría al tiempo. Alejandro, debilitado hasta los huesos, apenas podía caminar unos pasos sin apoyo, pero su mirada irradiaba una serenidad que nunca antes había conocido. Sabía que el final estaba cerca, y lejos de asustarlo, le parecía una llegada necesaria, como quien vuelve al hogar después de un largo viaje. Una tarde, pidió a Carmen que lo llevara a la plaza central. Quería ver una vez más el corazón del pueblo que había decidido abrazarlo como uno de los suyos. Al llegar encontró a niños corriendo, parejas conversando en las bancas, vendedores ofreciendo nieves y dulces típicos. La vida palpitaba en cada rincón, recordándole que aunque él se fuera, el mundo seguiría girando. «Mira, Carmen», dijo, con voz débil pero sonriente, «esto es lo que quiero que recuerden, no los papeles, no el dinero. Esto, la vida simple, la risa de los niños, la esperanza de la gente». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Eso es exactamente lo que sembraste, Alejandro». Esa noche, la fiebre volvió con intensidad. Alejandro pidió quedarse en su cama, cerca de la ventana, desde donde podía ver el cielo estrellado. Carmen se sentó a su lado, sujetándole la mano con firmeza. «Prométeme que no me dejarás solo», susurró él. «Nunca», respondió ella acariciándole el rostro. «Te acompañaré hasta el último segundo». El silencio de la habitación se llenó con el murmullo del pueblo que celebraba una fiesta cercana. La música de guitarras y trompetas llegaba a lo lejos, mezclándose con el sonido de su respiración cada vez más pesada. Alejandro cerró los ojos y sonrió débilmente. «¡Qué ironía! Me voy, pero me siento más vivo que nunca». Carmen, con el corazón desgarrado, apretó su mano. En sus ojos había dolor, pero también orgullo. Había cumplido la promesa que le hizo a aquella mujer hacía tantos años: nunca dejar solo a Alejandro, nunca abandonarlo. Poco antes del amanecer, Alejandro tomó aire con dificultad y susurró: «Gracias, Carmen, por ser mi verdadera familia». Ella acercó su frente a la de él. «Gracias a ti por enseñarme lo que significa el amor». Un último suspiro marcó el final. Alejandro partió en paz, rodeado no de lujos, sino de cariño, acompañado por la mujer que lo había cuidado como madre y por la memoria de un pueblo que lo recordaría siempre. Los días siguientes, la noticia se extendió. El hijo del millonario había muerto en Guanajuato, pero no como un heredero distante, sino como un hombre que dejó un legado. El pueblo lo despidió con flores, canciones y lágrimas sinceras. Los niños colocaron dibujos junto a su tumba, los ancianos rezaron por él y los jóvenes prometieron continuar con la fundación que había nacido de su último esfuerzo. Don Esteban llegó días después, vestido de luto impecable, con el rostro duro y los ojos enrojecidos. Al ver la tumba sencilla, se quedó en silencio más tiempo del que nadie imaginó.
No derramó lágrimas en público, pero al salir murmuró en voz baja: «Te fallé, hijo, y ya no tengo cómo remediarlo». Carmen, a unos pasos, lo escuchó y supo que, aunque tarde, la verdad había tocado su corazón. El legado de Alejandro no se midió en herencias ni propiedades, sino en vidas transformadas. Su historia se convirtió en ejemplo, la de un joven que, al borde de la muerte, eligió vivir con dignidad y sembrar esperanza. Y así, aunque su cuerpo descansaba en tierra, su nombre resonaba en cada rincón del pueblo, recordando que incluso el tiempo más breve puede dejar una huella eterna. Antes de terminar, recuerda suscribirte al canal para seguir escuchando historias que conmueven y transforman. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para continuar este viaje con nosotros.